Bona tarda. Permeteu-me que abans de fer la presentació de la xerrada, que ja us avanço que serà breu i donar pas a aquesta, us volia comentar que l'Ateneu Llibertari de Sants necessita de la vostra col·laboració perquè la nostra economia està una miqueta malmesa, i llavors a la taula de l'entrada on trobareu el material hi ha una guardiola en forma de porquet perquè aquell que vulgui col·laborar pot ajudar, és benvinguda. I bé, doncs passem a la xerrada i a la presentació de la xerrada. Avui tenim a nosaltres a Félix Rodrigo Mora, que farà la xerrada de debat amb el títol de una estratègia de revolució antiestatal i anticapitalista al segle XXI. En continuació de la xerrada hi haurà un lloc per al debat, per suposat, i res més que la xerrada ha estat organitzada pel col·lectiu Negres Tempestes i la Universitat Lliure de Sants. Bona tarda. Aunque entenc el català i parlo una mica, no puc fer la xerrada en català, per tant la faré en castellà. Però quan el debat vulgui fer les seves intervencions en català, que jo ho entenc. La intervención esta es bastante difícil. Es un tema que llevo trabajando bastante y no he conseguido todavía culminar mis reflexiones sobre qué sería una revolución en el siglo XXI. Pero sí estoy convencido de que es una cuestión de primera importancia, porque tal como se plantea esta cuestión o como se olvide, que habitualmente la gente lo olvida, los colectivos lo olvidan, depende del enfoque que demos a la actividad en los próximos años y decenios. Ahora mismo asistimos a una crisis general del sistema, una crisis muy grave, una crisis que se mantendrá durante decenios con subidas y bajadas, y creo que ha llegado el momento de plantearnos la cuestión de la transformación integral de la sociedad actual y no solamente de poner algunos parches y algunos cambios por importantes que pudieran ser. La idea que yo siempre he tenido es esta: la sociedad actual es verdad que quizás se pueda reformar, pero es verdad que a mí no me interesa la sociedad actual reformada. Yo siempre he pensado en términos de una sociedad nueva en la cual las relaciones sociales, la calidad de las personas y el sistema de valores y convicciones sea cualitativamente distinto del actual. Y curiosamente ahora se crea una situación que va probablemente a hacer eso más posible que nunca, porque está claro que el periodo de estabilidad que el capitalismo en los países europeos ha conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, desde los años 50, aquí un poco más tarde, por la presencia del franquismo y las características de lo que habitualmente se llama España, pues ha hecho que la etapa que conocemos ya se haya acabado. Ahora lo que encontramos es que estamos en un momento de gran crisis, de crisis múltiple, de crisis de las sociedades europeas, y más las periféricas. Claro, las sociedades periféricas tienen todavía una crisis mayor, que es mucho más que una crisis económica. Si fuera una crisis económica no sería demasiado grave para el sistema de dominación, pero lo que hay es mucho más que una crisis económica. Por lo tanto, empiezo la intervención citando dos frases que han orientado mi pensamiento. Una de ellas es de Félix Martí Báñez, ya sabéis, el hombre este que era médico y fue miembro destacado de CNT en la Guerra Civil, que él escribe este texto que tengo yo aquí fotocopiado. Esto es una fotocopia del folleto de 1937, que se llama El sentido de la vida. Entonces, él dice una cosa muy interesante que introduce un cambio en la forma de comprender lo que sería una revolución. Él dice: a la revolución, escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo. Esto es muy interesante porque es un cambio. Él es un gran filósofo. Este texto, que es cortito, 39 páginas, es una obra de filosofía de una gran calidad como filosofía.
no solamente como filosofía, sino también como ética, como valores, y ahora parece que lo vamos a publicar y un amigo y yo haríamos una introducción. Esto ha estado olvidado y ahora, por lo menos yo lo encontré de casualidad, ¿no? Entonces él enfoca el asunto de esta manera, dice: a la revolución, escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo. Aquí hay diferencias sustantivas sobre la interpretación economicista y politicista de las revoluciones. Mi idea de revolución integral es distinta de esta. Y luego pues he elegido a un pensador del siglo V para orientar intelectualmente esta reflexión. Se llamaba Celestino y él dijo una cosa muy interesante, ¿no? Lo que dijo es: si debo, puedo. Esto es una reflexión fundamental, porque el sujeto se tiene que situar en función de las posibilidades del tiempo en que vive y no medir el tiempo en que vive por su propia situación individual. Es decir, la frase es: si debo, si algo debo hacerlo, puedo hacerlo. Y entonces ahora mismo hay unas circunstancias que vienen muy al pelo de esta reflexión de Celestino, que por cierto era discípulo de Pelagio, y Pelagio fue uno de los que fueron más machacados por San Agustín. O sea que estamos dentro de la heterodoxia y la herejía. Estos eran los herejes más herejes a los que San Agustín se dedicó a machacar todo lo que pudo y a perseguir, ¿no? Tanto a Pelagio como al pobre Celestino, ¿no? Pero 1500 años después yo creo que esta idea nos debe ser. Antes de entrar en la exposición, quiero decir que muy recientemente se ha publicado mi último libro, Revolución Integral o de Crecimiento, controversia con Serge Latouche, que es este libro de aquí. Allí en la mesa hay algunas copias. La ha sacado el Grillo Libertario y tiene un precio muy asequible, son 5 euros. Bueno, pues este libro es la polémica que tuve con Serge Latouche en el Ateneo de Madrid el 20 de octubre pasado, y en él pues he intentado ir más allá de las reflexiones mías habituales. Quizás sea un texto de transición entre lo que yo hacía hace 2 años y lo que quiero hacer dentro de un año, ¿no? Y es también una forma de hacer ver que el decrecimiento, que es una concepción que ha tenido mucha influencia, ya sabéis que hay grupos de decrecentistas bastante importantes, ¿no?, aquí, pero también en lo que es el Estado francés, pues el decrecimiento es una ideología de los tiempos de bienestar. Eso está muy claro cuando lo lees, pues es la creencia de que la sociedad capitalista estatal en que hemos vivido y vivimos no va a ser cambiada, no puede ser cambiada, y se trata de buscar alguna forma hábil de introducir algunos cambios así pequeños y tal, de forma indolora y facilita. Y bueno, pues a mí me parece además que el decrecimiento mide el grado de infantilización de las sociedades europeas. Ya sabéis que Serge Latouche es francés. El grado de infantilización. La infantilización se define por la decisión de tenerlo todo sin poner nada, ¿no? Que además es la quintesencia de la ideología del capitalismo. Todo capitalista sueña, ¿no?, con conseguir una explotación total de sus trabajadores sin aportarles nada, ¿no? Desgraciadamente para él tiene que pagar algo para que se mantengan, ¿no? Entonces todo este tipo de pensamientos han hecho mucho daño, no solo porque han planteado mal la cuestión medioambiental, sino porque nos han corrompido por dentro al negarnos una cuestión asial, ¿no? En primer lugar, que el mundo es complejo; en segundo lugar, que requiere un esfuerzo su transformación; y en tercer lugar, que si nos ponemos realmente a transformarlo, tanto el esfuerzo de conocerlo como el esfuerzo de transformarlo es una cosa ardua, difícil, que nos lleva más a los valores de Félix Martí Ibáñez que a los pseudo valores del señor Serge Latouche. ¿Cuáles eran los valores de Martí Ibáñez? Pues bueno, lo voy a leer otra vez, ¿no? Heroísmo, espiritualidad y humanismo, y darlo todo, ¿no? Hay que entender que esto está escrito en la guerra civil, en un momento en que la guerra se presentaba como favorable a las fuerzas antifascistas, puesto que esto se hace más o menos cuando la derrota del fascismo en Guadalajara. Hay que situar esto en ese contexto específico, ¿no? Entonces el texto pues tiene un entusiasmo que luego quizás se perdió ya, ¿no? En ese momento todavía se pensaba que podía haber una salida victoriosa y revolucionaria al mismo tiempo a lo que había sido todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, luego eso pues ya solo unos meses después eso empezó a difuminarse. Pero es muy interesante el enfoque. Yo os animo a que estudiéis cosas. Es curioso que la Generalitat Valenciana, no sé por qué, ha publicado textos de Martí Ibáñez, pero no, este no lo ha publicado. Ha publicado textos menores que a mí me merecen poco respeto, ¿no? Porque
bueno, él era médico y hizo unas cosas que hoy están bastante desfasadas, ¿no? Pero este texto no lo ha publicado, entonces queremos publicarlo y que se lea. Hay que tener una buena preparación de filosofía, pero también es una ocasión para quien no esté muy ducho en filosofía que lo estudie. Bueno, la intervención mía se dividirá en dos partes, o quizá tres. La primera es las consideraciones sobre la idea de revolución, ¿no? En primer lugar, estas consideraciones generales se basan en recuperar la idea de revolución. ¿Por qué? Porque las condiciones en Europa están cambiando. Europa ahora mismo es la comunidad de pueblos en condiciones más difíciles. Eso lo vemos, ¿no? Mientras la crisis económica no está afectando casi nada al tercer mundo y a otras potencias, como puede ser China, que ya son potencias, Europa, sin embargo, se está quebrando. Durante 500 años Europa ha sido el centro y la guía del mundo. Eso prácticamente ya está dejando de darse, y eso va a significar una reestructuración general de las sociedades europeas que va mucho más allá de la crisis económica. Por lo tanto, podemos decir que se abre un periodo al menos de inestabilidad, de conflicto de diversos tipos, ¿no? Puesto que toda la idea de Europa se montó sobre el imperialismo, ¿no? Entonces ahora ya cuando hay potencias imperialistas que empiezan a ser más potentes que Europa, China, la India, incluso Brasil, pues entonces esto va a introducir cambios muy importantes que van más allá de lo económico. También en la idea de lo que es Europa, de los pueblos europeos, de las diversas comunidades humanas. Es decir, estamos en el inicio de cambios muy importantes. Entonces esto se puede vivir de dos maneras: con un criterio puramente reformista, de salir a la calle a implorar de rodillas que mantengan el estado de bienestar y que nos den unas cuantas migajas, o decir, bien, si estamos en este momento histórico que es excepcional, después de 500 años, vamos a ver de qué manera podemos, desde el pueblo, desde las clases trabajadoras, crear una idea de Europa revolucionaria sin Estado y sin capitalismo, puesto que en este momento Europa quizá es el punto débil. Puede parecer raro, ¿no?, que lo que es todavía un emporio de bienestar y tal, pero claro, mi idea de la estrategia, una estrategia de revolución, no es para mañana, tendría que ser a 10 años vista, qué menos. Una estrategia en fase, la primera fase, tal como yo la tengo pensada, sería a 10 años vista. Entonces, en estas convulsiones, al menos deberíamos intentarlo y ser conscientes de cuál es el camino que vamos a seguir. Es decir, aquí hay una división clara, una división entre los que viven el momento presente con las ideologías del pasado, estado de bienestar, lloriqueos correspondientes, queremos vivir bien, queremos seguir consumiendo, y los que, como eso nunca lo hemos valorado porque nos ha parecido pura basura y una vergüenza, ahora creemos que se están dando las condiciones para un cambio, y ese cambio debemos de pensarlo y planearlo desde hoy mismo. Porque la revolución no es un acto puntual, no es la toma de la Bastilla, no es la toma del Palacio de Invierno, ni siquiera son las jornadas del 19 y 20 de julio de 1936 en Barcelona. La revolución es un proceso histórico en el que se van sumando muchos acontecimientos. Y ahora mismo es, en primer lugar, aceptar cuál es la situación, que esa situación se va a profundizar. Esto se tendría, por ejemplo, que hacer un análisis económico que no podemos hacer hoy, pero que yo sí espero hacer en los próximos meses, para explicar que no hay una salida económica fácil a la realidad europea una vez que Europa se está quedando detrás de las potencias emergentes, ¿no? Y que además reúne dentro de sí una cantidad increíblemente extensa de nocividades y desastres, porque realmente Europa es en gran medida una máscara. Lo que hay detrás pues es una sociedad en un grado enorme de desintegración, de degradación, y que todo esto ahora, en los próximos años, todo eso hará crisis, ¿no? Hará crisis claramente. Por lo tanto, esta es la idea que yo vengo aquí a exponer, ¿no? Es el inicio de una reflexión. Mi reflexión sobre la revolución total, si a alguien no le gusta la palabrita integral, puede usar la idea total, no ha terminado ni mucho menos. Es más, yo tengo una gran carga de confusión y de indefinición sobre algunas cuestiones que voy a plantear, pero sobre otras no. Es decir, la adhesión a la idea de revolución es un acto de la voluntad. No tiene nada que ver con que la revolución sea cedera o no sea cedera. Para mí no cambiaría nada que alguien se presentara aquí y dijera: ya las revoluciones no son cosas del siglo XXI, son cosas del pasado. Yo no cambiaría mi posición, porque la idea de revolución nos da lo verdadero respecto a la sociedad. Es
decir, aunque no sea en un momento factible, que está por demostrar que eso es así, sería como verdad, tendría que mantenerse, porque indica que el sistema de dominación actual en lo político y en lo económico, incluso en lo ideológico, debe ser rechazado. Entonces eso es fundamental. Quedaría, si no fuera posible, como un imperativo categórico de tipo kantiano, es decir, algo que, aunque no es posible, sí es necesario. Es decir, rechazamos el sistema de dominación a través de la idea de revolución, aunque no sea posible de realizar en un momento. Para mí eso ya es mucho, pero quizá en el laberinto de la historia de los próximos 50 o 60 años puedan darse coyunturas en las que sí sea posible, ¿no? Puesto que la crisis económica actual es algo muy complicado, que va más allá de las cositas de sobreproducción y tal, ¿no? Entronca con algo muy profundo de las sociedades avanzadas. No sé, si yo dijera aquí que yo creo que el gran desarrollo tecnológico que ha conocido las sociedades europeas es una causa de crisis económica y no de bienestar, pues tal vez no se entienda esto, pero bueno, tengo mis argumentos para decirlo, ¿no? Tengo mis argumentos y hay muchos más factores, sobre todo la espantosa degradación del sujeto que ha conocido Europa en los últimos 50 años, una degradación planificada en las alturas por el Estado y el capitalismo para eliminar al antagonista, es decir, se elimina al antagonista degradando al sujeto. Bien, pero eso tiene unas repercusiones económicas. Es decir, este ser dócil, asombrosamente degradado y envilecido, quizá no sea muy bueno como productor, quizá no sea eficaz produciendo. Todas esas cuestiones están en el fondo de la crisis económica. La crisis económica va más allá, ¿no? Los intereses económicos y políticos de las élites del poder quizá no vayan siempre en consonancia. Esto ya, bueno, el gran debate que se hizo sobre el esclavismo, ¿no? El esclavismo, hay una corriente que dice el esclavismo puede ser muy bueno como sistema de dominación, pero económicamente no funciona porque el esclavo es improductivo. Bueno, pues eso no es verdad así exactamente, pero ahí se planteaba una dicotomía entre lo político y lo económico que ahora habría que recuperar. Por lo tanto, sea como fuere, nos encontramos en un momento de inicio, ya no tan inicio, ya podemos llevar quizá 2 años en que nuestras sociedades están entrando en ebullición. Primero una ebullición pequeña, pero luego irán a más. Gente que hasta ahora ha vivido absolutamente narcotizada por las estupideces de los aparatos de propaganda, pues empieza a darse cuenta que hay contradicciones muy profundas y empieza a despertar. Voy a decir 2 cosas. Por ejemplo, a la gente se le dijo, una sociedad tecnológica es tan maravillosa que nunca puede entrar en crisis. Pues séte aquí que esta sociedad es tecnológica y ha entrado en crisis. Y hay casi 6 millones de parados en lo que la Constitución española llama España. Nos dijeron también, una sociedad en donde los menores de 40 años, la mitad, tengan un título académico, está más allá de toda posibilidad de crisis y de retroceso. Hete aquí que eso ya ha sucedido, más o menos. En el Estado español, la población menor de 40 años tiene ya una porción muy importante, no sé si será en la mitad, pero se acerca a la mitad, títulos, y algunos 2 títulos, y algunos 3 títulos, y no sé cuántos máster, y no sé cuántas cositas, y ahora vivimos en una situación en la cual todos los análisis serios de economía sobre el futuro de nuestras sociedades son uno negro y otro más negro. Por lo tanto, claro, esas contradicciones vividas en la vida diaria a mucha gente le hacen despertar, ¿no? Las preguntas, bueno, entonces, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es el sistema educativo? ¿Y quiénes son los que nos han mentido durante tantos años y nos han contado algo que no es verdad? ¿No? Entonces, todo eso crea como dentro de la mente de algunas personas, de la gente más consciente, hay como empiezan a saltar las certezas con que les habían dominado ideológicamente, empiezan a plantearse elementos de duda, ¿no? Y esos elementos de duda, sí, quienes tenemos más conciencia, los podemos desarrollar, pues se puede dar una confluencia entre estas reflexiones espontáneas y las aportaciones más conscientes, y eso crearía una situación explosiva, ¿no? Puesto que ahora mismo las certezas del sistema, todo sistema de dominación se basa en unas certezas supuestamente inamovibles, ¿no? Cuando éstas empiezan a menear, es decir, cuando empiezan a moverse, para el sistema van mal las cosas, porque estas son cuestiones muy profundas, ¿no? Muy profundas. Se nos dijo también, por ejemplo, otra contradicción: el estado de bienestar va a cuidar de vosotras y vosotros para siempre, no os tenéis que preocupar de nada, no tenéis por qué tener
colectivos naturales de convivencia, podéis vivir perfectamente sin amigos, sin familia, porque podéis ser tan asociales como queráis, porque el estado de bienestar os va a cuidar. Entonces ahora resulta que eso ya no está pasando. En mi libro, El giro estatolátrico, yo señalo que eso ya pasó en la sociedad romana, que el Estado romano tuvo una relación con el pueblo en 4 etapas, y la última etapa es cuando el Estado ha hecho a la gente tan inútil que ya no sabe cuidarse de sí misma, y al mismo tiempo el Estado está tan empobrecido que no puede cuidarla. Por lo tanto, ya ni sabe la gente cuidarse de sí misma porque ha olvidado los procedimientos de ayuda mutua que de forma natural se dan entre los seres humanos, y ya el Estado no puede. Entonces, ¿qué sucede? Que a la gente se la tira a la cuneta, ¿no? Tanto a la gente mayor como a los enfermos se les va dejando tirados. Es curioso que yo eso lo escribí hace 2 años cuando todavía no se estaba dando, ahora se está dando. O sea, mi estudio de las 4 etapas que atraviesa el pueblo y el Estado en su relación, en las sociedades con Estado me refiero, se ha dado mucho antes de lo que yo pensaba y de una forma mucho más clara, ¿no? Ahora cuando se dice, pues ya estamos cerrando hospitales. Bueno, primero se nos dijo que teníamos que despreocuparnos de nuestra salud completamente, que tenía que ser función de los médicos y tal. Ahora resulta que nos dicen, cuando ya no somos capaces de gestionar nuestra salud, que no nos pueden cuidar, ¿no? Entonces, claro, todo esto visto empieza a crear más y más dificultades en la cabeza de la gente, porque son contradicciones muy fuertes, se podrían hacer docenas y docenas, ¿no? Otra, por ejemplo, se nos dijo, la ciencia económica inventada en el siglo XVIII de Adam Smith, etcétera, etcétera, tiene unas potencialidades según las cuales solo puede haber pequeñas crisis económicas, pero ya la de 1929 fue la excepción, después se inventa el keynesianismo y todo resuelto. Ahora tenemos que ningún economista de campanillas, por muy premio Nobel que sea, sabe qué decir de este asunto. Se escriben verdaderas bobadas, como el libro este que yo tengo aquí, el de Vicente Navarro, Torres y Garzón, con un prólogo de Noam Chomsky, que no solamente es un texto socialdemócrata, hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar social en España, sino que además, con modestia diré, no tienen ni idea de lo que es la economía actual, ni idea. Entonces, malamente pueden ofrecer recetas cuando no tienen ni idea. O sea, ellos se han quedado anclados en los tiempos de Keynes, pero es que Keynes, su libro fundamental, lo escribió en 1936, ha llovido mucho desde 1936. No han sido capaces de renovarse en la reflexión, no están comprendiendo qué es la crisis que tenemos delante, y por lo tanto sus recetas no valen. Además de todo, que a mí me produce repugnancia plantear bienestar social en sociedades con trabajo asalariado. Realmente es repugnante pensar que al trabajo asalariado le llaman bienestar social. Yo eso nunca lo haría. Si esto lo hace Chomsky, pues allá sabrá él por qué lo hace. A mí me parece intolerable, ¿no? Porque el trabajo asalariado es un elemento sustantivo que debe ser cambiado para que las sociedades europeas puedan salir del bache que están. Entonces, lo que hay que buscar es cómo la crisis actual nos va a permitir o avanzar o realmente realizar una sociedad sin trabajo asalariado y por lo tanto sin capitalismo. Y eso es una base fundamental de la regeneración de las sociedades europeas. Por lo tanto, mi opción es muy distinta, pero tengo que decir que ellos no tienen ni idea de economía, ni idea. Y es vergonzoso que sigan con sus cositas, incluido Chomsky, porque Chomsky es lo único que ha hecho siempre populismo, en fin, no sé por qué se llamaba libertario, yo nunca lo he considerado así, ¿no? Entonces, la noción de revolución ahora ha vuelto. Entonces, al volver, ha vuelto no porque alguien la queramos meter en la cabeza de la gente, sino porque ahora se está planteando, ¿no? Hay una crisis, entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Pero claro, sucede que no tenemos claro esto. Ha habido muchas revoluciones en el siglo XX, todas estas revoluciones han dañado, o casi todas, la idea de revolución. No solo la revolución rusa, las revoluciones antiimperialistas han dejado un pozo terrible. Nadie va a hacer una revolución como la de Argelia, en la cual el FLN se constituye en una élite de poder hiperprivilegiada que explota descaradamente al pueblo, ¿no? Siempre enseñando pues lo que habían hecho para liberarse del colonialismo francés. Por lo tanto, lo primero que recibimos es una palabra muy manchada. Tenemos que limpiarla, y no hay nada más que una manera de limpiarla, que es reformularla. Necesitamos reformular la idea de revolución. Por el momento yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero sí quiero decir que hay que hacerlo.
O sea, tenemos que pensar una revolución que no acabe en un nuevo totalitarismo, ¿no? El problema de las revoluciones del pasado es que todas han creado un poder peor. Se han destruido el capitalismo solo para crear un ultracapitalismo y se han creado un estado determinado para crear otro estado peor, ¿no? Ahora hay un reto, ¿cómo sería pensable un proceso revolucionario para que eso no suceda? En realidad tenemos algunas ideas, pero no muchas. También quiero decir que esto pues tendrá que ser experiencias históricas del futuro. Nunca podremos estar seguros de que un proceso revolucionario realizado no acabe de nuevo en una catástrofe como casi todos o todos los que ha habido de una manera u otra, ¿no? Pero también aquí hay que arriesgarse a buscar nuevos caminos en la historia cuando los del pasado están agotados. Es muy interesante que la idea esta de revolución estatalista ha fracasado totalmente en la experiencia. China, que es hoy la potencia hegemónica tipo capitalista, es el resultado de una revolución de este tipo. La China actual viene de la República Popular China, que se instaura en 1949, no en un tiempo remoto. En realidad hace muy pocos años que existe, ¿no? Sufre un proceso rapidísimo de degeneración, crea una nueva clase burguesa, una nueva clase capitalista dentro del Partido Comunista, un Estado hiperpoderoso y finalmente un capitalismo muy agresivo que se expande por todo el mundo y se convierte en el nuevo imperialismo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que casi ese modelo de revolución hoy ya no es necesario criticarlo, solo dar un toque de vez en cuando para decir esto no. Vale, esto no, pero ¿qué sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Esta cuestión está bastante más difícil y probablemente tengamos que pensarlo, ¿no? Una de los avances que yo haría sería entender la idea de revolución integral. La revolución integral supera el economicismo y el politicismo de las revoluciones del pasado. Es decir, la creencia en que economía y política son todo. Está muy claro hoy que sin una transformación del individuo no puede haber un proceso revolucionario, que pueda alcanzar algunos éxitos. Por lo tanto, la revolución del sujeto, la revolución interior, tiene que complementar a la revolución social, que es lo como se llamaba antes, y a la revolución política, porque el sujeto aparece como un elemento sustantivo de la historia. Esto en realidad es volver a las tradiciones de la valía del sujeto, de la valía del individuo. Las teorías revolucionarias del pasado no valoraban al individuo, valoraban básicamente o los partidos o lo que fuera, pero no al individuo como individuo. Entonces yo creo que sin la autoconstrucción de sujetos de gran calidad y de una serie de características no se podría abordar un proceso de transformación. Esto lo vemos todos los días. Yo que he estado muy metido en el 15M, casi se ha convertido en un lugar común. La gente que hemos estado muy metidos, estamos muy de acuerdo, casi hay una unanimidad al 100%, que sin un proceso de transformación de la persona, que debe ser debatido y considerado, no se puede avanzar más allá de un punto. Ni en las tareas ahora casi, digamos, de lucha inmediata, ni en las tareas futuras. Pero luego, claro, tenemos que considerar también el tercer bloque transformador, que hay que cambiar el sistema de valores y de convicciones. Esto aquí hay que dar una lucha muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, había una corriente revolucionaria en el pasado, o se llamaba revolucionaria, que creían que las revoluciones se hacían por interés personal. Es decir, hay un momento de crisis, de hambre, no sé qué, no sé cuántos, que las masas salen a la calle porque les interesa la revolución, porque es rentable la revolución. Yo entiendo que esto no es primero, no ha sucedido nunca o casi nunca, y en segundo lugar, no es deseable. Porque la noción de interés personal en el terreno de la economía es la idea de beneficio capitalista. Por lo tanto, tenemos que redefinir la revolución desde la perspectiva del desinterés. Tiene que ser una revolución por ideas y por ideales y no por intereses. Porque si definimos una revolución por intereses, nos podemos encontrar al día siguiente con una nueva burguesía en marcha. ¿Esto qué significa? Pues que hay que definir la noción de revolución desde las metas vivenciales del sujeto. Esto es complicado, ya lo sé, pero supongo que en un par de años lo podemos desarrollar, ¿no? Hay otra cuestión más añadida. Puesto que nosotros vivimos en la sociedad del adoctrinamiento como nunca lo ha habido en la historia, tenemos que pensar que los procesos revolucionarios quizá nunca sean procesos de masas. A mí esto no me gusta decirlo, pero cuando las maravillas de la tecnología y del dinero han creado unos aparatos de dominación de las mentes que consiste simplemente en destruir a la gente las mentes, pues entonces nos encontramos con que hoy día solo es posible para minorías zafarse, y solo parcialmente, de esta presión adoctrinadora, amaestradora y aleccionadora que es
propia de las sociedades contemporáneas. Esto significa que la cuestión de la revolución se complica todavía más, porque en principio tendría que ser un proceso elaborado por minorías. Para mí esto está claro, sé que esto tiene unos peligros inmensos, pero no puede ser de otra manera. Es decir, la creencia en que en sociedades del adoctrinamiento de masas podamos contar para acciones verdaderamente revolucionarias con las multitudes no es realista. No es realista. Si nosotros comparamos con la situación antes de la guerra civil, en los años anteriores, vemos las diferencias. O sea, si se trata de un cambio total para el siglo XXI, tenemos que encontrar diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues lo voy a decir. Había dos fundamentales. Primero, los aparatos de control mental de las multitudes eran muchísimo más débiles entonces que ahora. O sea, eso es así. Había la prensa, y había los inicios de la radio, y había la escuela, y había la iglesia, ¿no? Pero ahora eso sigue existiendo y encima podemos añadir muchos más aparatos. Esos aparatos han logrado una destrucción del sujeto como no se ha dado nunca en la historia. O sea, esa destrucción es colosal. Y realmente, cuando yo planteo eso de la creación de seres nada en alguno de mis libros, es la verdad. Cuando todo el mundo es respetable y debemos respetar a todas las personas, pero también tenemos que comprender que se ha creado un tipo de sujeto que ya le faltan algunas de las características propias del humano. Por ejemplo, la capacidad reflexiva está laminada. En segundo lugar, una diferencia con 1936 es la calidad de la persona. La calidad de la persona se ha desplomado. Si lo medimos en cualquiera de los rasgos que caracterizan al ser humano, vemos que hay un abismo entre la calidad de la gente de entonces y la no calidad de la gente de ahora. Por lo tanto, solo con una recuperación prepolítica del sujeto podría constituirse algunos núcleos en condiciones de resistir hoy al Estado y al capitalismo, incluso en una situación de crisis. Estamos en el borde de la creación de una dictadura total por parte de los aparatos de dominación. Quizá ellos ya lo han conseguido incluso, es decir, cuando el sujeto se destruye completamente y no queda nada del humano, entonces ellos pueden crear seres subhumanos que puedan ser funcionales en el terreno de la producción. Esto, bueno, en los últimos 20 años eso se ha buscado con toda claridad, ¿no? Podríamos hablar mucho de esto, yo lo llevo mucho tiempo estudiando, ¿no? Sin embargo, esto no sucedía. No sucedía en 1936, por tanto, ahora estamos en condiciones distintas. Si queremos plantearnos la idea de un cambio total y una sociedad sin Estado y sin capitalismo en el siglo XXI, tenemos que ver las particularidades de nuestro tiempo. No podemos simplemente repetir nociones que podían ser valiosas hace 80 años, pero hoy no lo son. Porque, ¿qué ha sucedido mientras tanto? El Estado ha seguido creciendo y el Estado ha logrado éxitos descomunales. En los últimos 30 años, los Estados han logrado éxitos descomunales, para nuestra desgracia, de tal manera que a la gente de pensamiento revolucionario nos han logrado arrinconar. Eso está muy claro. Estamos arrinconados totalmente, somos una pequeña minoría a la defensiva, no tenemos un proyecto, los proyectos que tenemos, si los tenemos, son antiguos, no responden a la sociedad actual, no son eficaces en la sociedad actual y simplemente tenemos una lucha desesperada por sobrevivir, es decir, por no ya desintegrarnos del todo y volver a dejar todo compromiso político y social, incluso cultural, y marchar a casa. Esto es la realidad de lo que hemos vivido en los últimos 15 años. Ahora se nos presentan algunas oportunidades, es verdad, pero tenemos que ver, ahora va a ser la prueba de fuego en los próximos decenios, si realmente la destrucción del sujeto que ha llevado adelante el Estado y el capitalismo ha sido tanta que ya sería irreversible un proceso revolucionario, quiero decir, no irreversible, si sería imposible o no es así, o todavía se puede revertir lo que yo llamo la esencia concreta humana para, digamos, volver a recuperar lo humano de tal manera que eso nos permitiera librar algunas batallas con cierta eficacia contra el sistema de dominación. Por lo tanto, nos enfrentamos a una cuestión de una complejidad enorme. Para que lo entendáis mejor, voy a poner un ejemplo. Antes de la guerra civil, las formas asociativas naturales en que vivía la clase trabajadora le permitían mantener un alto grado de sociabilidad. Había los compañeros de trabajo, estaban los amigos, luego estaban los centros sociales que eran muy numerosos, había miles y miles, ¿no?, cuando se estudia,
y había luego una sociabilidad que venía del mundo rural tradicional, que yo estudio. Mucha de la gente trabajadora en la época, en realidad no eran nada más que gente que había nacido en aldeas y había venido a las urbes y seguían manteniendo toda la mentalidad de este mundo rural tradicional. Un caso bastante típico es Durruti, ¿no? Aunque en León es uno de los grandes espacios del colectivismo, ¿no? Y de los sistemas asamblearios concejiles. León es quizá de los sitios donde eso se mantenía con más pureza en la época. Pero hoy eso ya no pasa. Hoy la sociabilidad está en un momento mínimo. En realidad vivimos en una sociedad de seres asociales, ¿no? Hoy la sociedad no está estructurada horizontalmente, está estructurada verticalmente. Es el Estado y la empresa la que la estructura de arriba abajo. Y las formas de sociabilidad natural están en agonía o ya perdidas. Por lo tanto, como la revolución es una tarea colectiva, si no recuperamos hasta cierto punto la sociabilidad natural, no podemos avanzar en el proceso de transformación que tiene que ser colectivo. Esto lo vemos constantemente. Cuantísimos proyectos de tipo colectivo se pierden por los conflictos internos, por los follones que se montan, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en desventaja. Lo que para la gente que hizo la guerra civil la sociabilidad era fácil porque vivían en una sociedad sociable y para ellos era algo natural, para nosotros ya no lo es. Dicho de otra manera, tenemos que aprender a ser sociables si queremos ser revolucionarios. Esto es una cuestión muy compleja, de ahí que yo utilice la frasecita construcción prepolítica del sujeto. Claro, en realidad se puede explicar muy fácilmente los mecanismos por los cuales se ha destruido la sociabilidad, ¿no? Recientemente, incluso en Estados Unidos, para explicar esto se ha escrito un libro que tiene un título muy curioso, ¿no? Y que es un libro de sociología completamente apolítica, que es el famoso libro de Solos en la bolera. Es un sociólogo listo que ha visto, dice, antes la gente en Estados Unidos iba a la bolera con los amigos, con la familia, se iba en grupos, se iba como nosotros, ¿no? Dice, ahora sin embargo, aquí la gente viene a las boleras a jugar a los bolos solos. O sea, vienen como individuos asociales, atomizados y tal. Claro, ese individuo asocial y atomizado no es enemigo para el Estado ni para el capitalismo, puesto que todos sabemos que aunque la acción individual en ciertos momentos puede ser muy importante, en definitiva lo que cuenta la acción colectiva, ¿no? Primero, para el cambio revolucionario y segundo, para el mantenimiento de la nueva sociedad. Por lo tanto, estas cuestiones tienen que ser pensadas. Es decir, hay un grado de complejidad del proceso de cambio que no lo había solo hace 70 años. Y podía seguir poniendo más ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la introducción de un sector importante de la juventud en la universidad? Que el pensamiento creador se ha colapsado. La universidad es un sistema de repetición mecánica. Repite, repite, repite lo que dicen los profesores. Antes, cuando la gente no iba a la universidad, tenía una capacidad de pensamiento creativo mucho mayor que hoy, porque en las conversaciones, a partir de la experiencia, con la gente de la familia, con la gente de la vecindad, ¿no? Qué gran pérdida ha sido para la revolución las relaciones de vecindad. ¿Cuánto se ha hecho, se ha resistido al sistema a partir de las relaciones de vecindad, de los vecinos, que eran como de la familia y tal? Eso ya no existe. Hoy generalmente la gente vive en un bloque de pisos y no conoce al de abajo, o no tiene confianza con él, si le conoce, ¿no? Entonces, ha habido un retroceso tan enorme de lo que es las capacidades del pueblo para autocambiarse, que ahora tenemos que recuperar artificialmente lo que ha desaparecido cuando antes existía de manera natural. Claro, esto llevado al extremo nos lleva a una reflexión. ¿Realmente hoy es posible la revolución? Esto hay que plantearlo. Quizás ya no sea posible, quizás no lo sea. Ya, quizá la humanidad haya llegado a un grado tal de desintegración y degradación que ya no sea reversible ese proceso, y lo que esperan pues son siglos y milenios de unas élites hiperpoderosas que dominan completamente a unas masas o multitudes que hayan perdido una parte sustantiva de sus cualidades como seres humanos y que ni siquiera son capaces de plantearse las nociones fundamentales de libertad, bien moral, verdad, autogobierno. Quizás sea así. A mi entender, no creo que eso pueda ser solucionable en un análisis. Habrá que ver la experiencia histórica que dice, pero hay muchos factores que inclinan hacia lo negativo. O sea, estos 40 años o 30 incluso últimos han sido decisivos. Los triunfos que ha hecho el Estado en este terreno, sobre todo el Estado más que el capitalismo privado, han logrado crear un tipo de ser humano y un tipo de sociedad que quizá no tenga remedio.
¿Cómo se resolvería esto? Pues no lo sé. Quizá entonces lo que he dicho antes del imperativo categórico kantiano, es decir, mi decisión está clara, persistir en el proceso de resistencia y oposición, aun sabiendo que no podría ser realizable. Pero no llegamos a tanto por el momento, la cosa no está tan mal, no es tan negativa. Por el momento pensamos que quizás sea realizable, ¿no? Quizás sí, pero bueno, solo yo, si tenéis tiempo alguna vez, hacer una lectura comparativa de cómo son hoy las cosas y cómo eran, por ejemplo, en los años anteriores a la Guerra Civil. Una sociología fácil, ¿no? Es decir, cómo era la gente, cómo eran las relaciones entre las personas, porque, claro, hay un hecho que en realidad no tiene una explicación clara. ¿Por qué se resiste al golpe militar? No, a lo mejor no se tenía que haber resistido, se había resistido de una forma simplemente, pues una huelga general, tal. Sin embargo, se le resiste con una contraofensiva revolucionaria, ¿no? Es el golpe del aparato militar, se le resiste, ¿no? Para que esta decisión se tomara, que no se tomó en ninguna asamblea ni en nada, fue una decisión tomada en muchos sectores, ¿no? No todos puros y santos, algunos, ahí había mucho más de fondo negativo, ¿no? Pero detrás de eso había factores sociológicos, históricos y políticos, convivenciales, culturales, que hicieron posible esa respuesta. Sin embargo, hoy una parte de esos factores no existen. Si alguno de la gente que está aquí habéis seguido mi estudio del caso Espartaco, que está en mi blog, es una reflexión muy amarga, pero realmente creo que hay que leerla ahora. No solamente leerla, sino reflexionarla, ¿no? Porque desde siempre el caso Espartaco ha sido vivido de una manera, por mucha gente, bastante lela, ¿no? Que es decir, bueno, Espartaco perdió y ya está, pero luchó. No, ese no es el análisis. El análisis es por qué perdió aquella gente. Si ellos hubieran ganado, el curso del mundo había cambiado, porque habían destruido el Estado romano y todo aquello habría cambiado. Puesto que en realidad todas las cosas malas que nosotros tenemos provienen del derecho romano y del Estado romano, ¿no? El derecho burgués en economía no es más que derecho romano de propiedad privada. La idea del Estado esta que ahora nos aplasta es una cosa que inventa Roma y que luego se reproduce a través del derecho romano, ¿no? Nosotros somos víctimas de aquel fracaso tanto como lo pudo ser Espartaco y su gente, ¿no? Por lo tanto hay que hacer un análisis profundo para comprender por qué pasó. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir que en el futuro los procesos revolucionarios eviten los errores sustantivos que entonces se dieron, que además se repiten monótonamente. Yo os pongo ahí otra rebelión de esclavos, que es la rebelión de Haití en 1804, me parece, que repite los mismos patrones que Espartaco. Y si se estudia la guerra civil, también sucede. La guerra civil está estudiada de una manera demasiado ideologizada. Yo no me quiero meter en ese berenjenal porque levantaré muchas ampollas y luego la gente me dirá cositas feas, ¿no? Pero realmente si pasamos de lo que es la superestructura o quizá la corteza de la guerra civil a lo profundo de lo que pasó, encontramos que muchas de las constantes de la historia que hacen imposible las revoluciones se dieron también en la guerra civil, ¿no? Pero tenemos que descender al nivel quizá más primario, más sociológico. Por lo tanto, pues la revolución tiene que ser reflexionada desde el siglo XXI, pero también de las experiencias del pasado. Yo empleo una expresión que a mucha gente la deja tonta: revolución de la Alta Edad Media hispana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de la revolución de la Alta Edad Media hispana? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Y casi yo prefiero ni explicarlo para que no me caiga un chorro de críticas. Pero os diré algunas cosas interesantes. Esa revolución de la Alta Edad Media hispana es la primera vez en la historia, desde lo que conocemos, que acaba con la esclavitud. Acaba con la esclavitud. Eso es muy importante. Ahí tenéis la Carta Puebla de Cardona, que no está muy lejos de aquí, que lo explica. O sea que cuando tengáis tiempo, del siglo IX, leed la Carta Puebla de Cardona. La revolución de la Alta Edad Media crea lo que es Cataluña. Antes no existía Cataluña, la crea una comunidad humana nueva, crea Castilla. Yo soy castellano, Castilla, por primera vez aparece la palabra Castilla en un documento del año 800, es decir, del siglo IX. Bueno, a lo mejor si es del año 800 sería todavía del siglo VIII. Bueno, da igual, ¿no? Entonces ahí se forman unas realidades nuevas de un significado descomunal, que se crea también a través de la degeneración del latín, las lenguas de origen latino, ¿no? Hay un gran cambio, se producen cambios, aparece una sociedad que se basa básicamente en los bienes comunales, no solamente la tierra, eso quitadlos de la cabeza, también todos los elementos artesanales y toda la maquinaria de la época, molinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora, sobre todo eso se ha lanzado una oleada de desprecio, se nos ha dicho, eso es la edad oscura, la Alta Edad Media horripilante, no sé, bueno, quizás sí, pero ahí se crean realidades muy nuevas, se crea la institución del Concejo Abierto como forma de gobierno. Las primeras referencias al Concejo Abierto son del siglo X.
pero existía antes. En el siglo IX seguro que existía. ¿Cómo se crea eso? En realidad no lo sabemos bien. Pero si combinamos toda una serie de estudios del pasado, Espartaco, la revolución de la Alta Edad Media, la situación actual, los procesos revolucionarios del siglo XX, entonces estamos avanzando más a la comprensión de lo que tendría que ser una revolución, ¿no? Porque lo necesitamos, ¿no? Yo también he estudiado, yo he dedicado mucho tiempo a estudiar el fenómeno argelino, porque está aquí mismo ya, la independencia de Argelia es de 1962. Aquí hay gente que no había nacido entonces, pero yo sí, yo había nacido, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿por qué este proceso se frustra, ¿no? Y esto nos permite tener un conocimiento de la historia fáctico y reflexivo que ahora lo necesitamos. Ahora lo necesitamos para salir adelante en una situación que casi es sin salida. Yo reconozco que la situación actual casi es sin salida, ¿no? Claro, si no aportamos suficientes argumentos, ganará el sector reformista o reformador, ¿no? Porque, bueno, es verdad que en muchísima gente hay una desconfianza enorme hacia los procesos revolucionarios, porque como decía alguien por ahí, yo no voy a hacer una revolución para cambiar de policía. Estoy de acuerdo totalmente, ¿no? O sea, pero claro, tenemos que superar esas desconfianzas y aportar unos análisis y unas interpretaciones que hagan la idea de revolución respetable y creíble. Hoy para mucha gente no es respetable, porque lo consideran como el inicio de un totalitarismo, y para otra mucha gente, aunque es respetable, no es creíble, porque claro, si no aportamos cosas nuevas, dirían el proceso revolucionario va a acabar como los del pasado. Para eso busquemos una vía de un reformismo inteligente y nos dejamos de historias, ¿no? Como yo estoy en contra de los procesos reformistas, pues trabajo estas cuestiones, ¿no? Bueno, estas serían las reflexiones generales. La segunda parte es planear y proyectar el proyecto. Creo que estamos de acuerdo que la etapa de prosperidad en Europa se acaba. Esto significa que se están creando las famosas condiciones objetivas para un cambio revolucionario, ¿no? Lo que nos espera, pues es, vamos, todos sabemos que ahora la economía esta del bienestar se está desmoronando, pero sobre sus ruinas se creará una economía. En algún momento el paro se empezará a absorber, pero obviamente será una economía que tenga que competir con la de China, con la de la India y la del Brasil. Puesto que hay un mercado mundial, tendrá que competir con salarios y condiciones de trabajo similares. Esto es una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, por lo tanto, sobre las ruinas de la economía de los años pasados, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cierre de empresas en masa, casi 6 millones de asalariados que no tienen dónde ir y tal, se reconstruirá. En algunos países ya se está haciendo, por ejemplo en Portugal ya se está haciendo. Ya se están empezando a abrir fábricas que hasta ahora no eran rentables, pero ya pueden competir ciertas fábricas textiles y de calzado con las fábricas chinas. Pero claro, los salarios, hay que ver qué salarios y qué condiciones de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el argumento de que no es posible una revolución porque el consumo y tal lo hace imposible, dentro de 5 o 10 años el consumo quizá se haya quedado reducido a sectores de las clases medias. Mi análisis es crudo pero exacto. En aproximadamente 4 o 5 años, el nivel de vida real, medido en términos reales, del asalariado medio en lo que llamamos Estado español, se reducirá entre 1/3 y la mitad. Serán muy comunes los salarios de 600 o 800 euros y las condiciones de trabajo serán leoninas. Volveríamos a una especie de acumulación originaria primitiva del capitalismo, ¿no? El capitalismo de consumo se tendría que convertir en un capitalismo del ahorro. Bueno, no insisto más en esto. ¿Cuál es la causa de fondo? La causa de fondo es que Europa no puede competir con las potencias emergentes en lo económico, no puede competir con China ni con la India. En realidad esto estaba anunciado. Hay 2 acontecimientos históricos para mí que lo anuncian claramente. Lo que pasa es que aquí no se ha querido ver porque hemos vivido un periodo de transición. El primero de ellos ha sido la fundación de la República Popular China en 1949. Ya sabéis que el Partido Comunista dirige una guerra popular muy exitosa y ellos fundan la República Popular China. La fundan contra Estados Unidos. Estados Unidos es derrotado, el Kuomintang de Chiang Kai-shek es vencido y arrasado, se tiene que refugiar en la islita esta, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que después de 500 años, por primera vez casi, un país oriental había vencido a Occidente, porque en realidad Chiang Kai-shek solo era una especie de lacayo de Estados Unidos, ¿no? Luego después esto se reafirma cuando en
la batalla de Dien Bien Phu en 1954, el cuerpo expedicionario francés, bien abastecido de armamento y equipo por Estados Unidos, es derrotado limpiamente por el ejército nacionalista del Viet Minh famoso, vietnamitas. Viet Minh significa vietnamitas patriotas, solamente significa eso, ¿no? Pero si se estudia en detalle la batalla, que es muy complicada, os animo a que leáis cosas sobre el arte de la guerra, creo que ahora es muy importante, se ve perfectamente que en esa batalla ya está anunciado que Europa no tiene futuro. O sea, el Viet Minh, dirigido por el famoso Ho Chi Minh, derrota al cuerpo expedicionario de una forma limpia, clara, rotunda, basándose en un dominio mejor de la estrategia, de la táctica, del armamento moderno y de todo. Solo era cuestión de tiempo que los pueblos orientales que dominaban el arte de la guerra y el dominio de la tecnología militar con esta eficacia, derrotaran a Occidente en el terreno económico. ¿Cuándo ha pasado? Ahora exactamente. Es decir, ahora ya China crece a una velocidad de vértigo y otros muchos países asiáticos. El año 2011 fue la primera vez en que el gasto militar asiático superó al gasto militar europeo. Esto significa mucho, porque desgraciadamente, pero es así, los procesos económicos de la historia no tienen el automatismo que quería Marx. En realidad la economía está muy vinculada a la guerra y quien triunfa militarmente es el que triunfa económicamente, a veces antes, a veces después y a veces a la par. Por lo tanto, tenemos una situación en que Occidente se desmorona porque el mercado mundial está siendo absorbido por potencias no occidentales. Y entonces Europa tiene que adecuarse a una cuota de mercado decreciente, a una cantidad de materias primas decreciente, ¿no? Incluso a una cuota de capital decreciente. El imperialismo islámico en auge está acumulando una gran cantidad de dinero. Ya veis aquí lo del Barça, que está por... Esto es una empresa de inversiones, ¿no? La que ha comprado el Barça, creo, de Dubái, pero detrás de eso hay unas empresas de inversión que tienen una capacidad financiera descomunal, porque la han conseguido por el dinero que les llega del petróleo. Eso significa que en el futuro del capitalismo ya no será europeo, todavía sí, pero en 30 o 40 años quizá ya no. Será asiático, será islámico o será lo que sea. Occidente todavía tiene bazas, por supuesto que sí, pero cada vez menos, sobre todo Europa. Europa es el punto débil. Estados Unidos es con toda una sociedad menos degradada que Europa y tiene además el poder militar. El poder militar todavía es una gran potencia. Estados Unidos es la potencia militar por antonomasia del mundo, ¿no? Ella sola hace el 60% del gasto militar mundial. Pero claro, económicamente ya no es. Es muy distinto Estados Unidos de hoy que cuando libró la guerra de Corea, que era la primera potencia militar, la primera potencia económica, la primera potencia cultural, la primera potencia de todo. Hoy ya empieza a ser la segunda en algunas cosas. Se calcula que en el año 2025 el gasto militar de China superará a Estados Unidos. Ese dato indica que antes de 2025 Estados Unidos tendrá que hacer alguna operación o política o económica o militar para impedir que la superpotencia ascendente la relegue a un papel de segundón en la esfera mundial. Esto hace todavía más complicada la situación, porque tenemos un conflicto entre potencias imperialistas a la puerta, y no solamente una crisis económica. ¿Qué papel va a jugar ahí Europa? Pues Europa va a ser acompañante de segundo orden de Estados Unidos. Eso significa que la crisis económica aquí irá unida a procesos de militarización, que en un par de años se pondrán en marcha, seguir un poquito lo que ha hecho Obama en diciembre pasado, cuando recorrió intentando acercar a China, haciendo pactos de defensa con Australia, con Japón, con Vietnam. Qué curioso, ¿eh? Vietnam, que derrota a Estados Unidos, ahora es su aliado. Como Vietnam y China han estado enfrentados por razones de competencia nacionalista, pues entonces ahora Vietnam es un aliado de Estados Unidos. Bueno, esto aumenta incluso el nivel de complejidad del escenario que se aproxima. Pero tenemos que hacer, por lo tanto, un esfuerzo de pensarlo con complejidad y no dejarnos llevar a soluciones simplistas, ¿no? Por lo tanto, estas cuestiones se debían de haber pensado ya hace mucho tiempo. Es decir, la batalla de Dien Bien Phu, yo la he estudiado mucho, es en 1954. Ahí estaba ya dicho y observado que Occidente no tenía futuro. Yo siempre he trabajado en esa idea. Mi libro, La democracia, el triunfo del Estado, yo he trabajado 17 años en este libro, lo empecé en 1990, se dice pronto, ¿no? La idea directriz que a mí me impulsaba era pensar que la hegemonía económica de Occidente tenía los días contados. Y es curioso que está pasando, ¿no? De la misma manera que yo también pensaba
que la idea del parlamentarismo como una realidad política estable tenía los días contados. De ahí que al estudiar la sociedad rural tradicional yo no me fijé en cuestiones anecdóticas, puse el acento en la cuestión del concejo abierto. El concejo abierto, el basarre, el curso, a ver, ¿por qué? Porque yo quería aportar a los futuros conflictos sociales en los que el parlamentarismo tenía que ser negado a partir de una sociedad que se basa en un gobierno por asambleas, la experiencia del pasado. Y hasta hace 2 años mis cositas sobre el concejo abierto eran pura arqueología. La gente me daba una palmadita en la espalda y me decía, claro, hombre, esto es muy bonito, ponlo en un museo, tal cual, ¿no? Pero súbitamente, con el 15M, todo esto se ha convertido en una actualidad. Y ahora resulta que la gente usa la expresión concejo abierto de forma bastante habitual, ¿no? Yo me he visto implicado como un análisis histórico del pasado, hecho hace 8 años aproximadamente, que es cuando yo hice ese análisis, que aparentemente no interesaba nada más que algunos eruditos del pasado, gente bastante mayor que escribían libros sobre la provincia de León, con los que yo me carteaba y esto, o un señor que ya debe andar por los 80 años de unos pueblos de la provincia de Guadalajara, sin ninguna relación ni con las nuevas generaciones ni con las realidades del presente, se ha convertido en actual, ¿no? La charla que yo hice en la acampada de Sol el 6 de junio del año pasado, que se llama Experiencias asamblearias de nuestra historia, que luego fue grabada y en vídeo y en audio, ha tenido unas repercusiones enormes, porque de repente mucha gente ha encontrado que esas cosas del pasado tienen un significado actual. Yo recuerdo al acabar la charla, que yo vi a Mares, había allí un hombre que era un trabajador de la MT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, y él me decía, bueno, yo me he pasado mi vida en comisiones, me he jubilado este año, comisiones obreras. Si yo hubiera sabido todo esto, me había ido de comisiones, porque comisiones niega todo esto, ¿no? Es muy impresionante que un trabajador de repente encuentre, digamos, un nivel mayor de conciencia a partir de una charla en donde aparentemente se está hablando del pasado. Él lo entendió perfectamente, lo que yo estaba diciendo. Aunque yo no hice ninguna referencia al presente en la charla, todo el mundo entendió lo que estaba diciendo. Y eso es muy importante. Me acuerdo que yo me emocioné mucho hablando con él porque él lo entendió, ¿no? Pero ¿esto por qué? Porque, claro, si consideramos que el parlamentarismo es estable, entonces nos desincentiva esta idea la búsqueda de soluciones. Pero si se parte de la idea de que todo Occidente es un gigante con pies de barro que en un momento dado se puede desmoronar, entonces las cosas las vemos de otra manera. Y eso es mi manera de ver. Por eso, cuando yo miro a fenómenos como el Mayo francés y otros, mi posición es bastante crítica, porque en ese momento se tenía que haber pensado en una revolución futura y no solamente en la búsqueda de soluciones reformistas. En el periodo del Mayo francés tenían que haber sentado las bases de los futuros procesos revolucionarios. La revolución no se hace siempre cuando es posible, sino también se hace cuando no es posible. En los años 60 no era posible ningún cambio revolucionario en Europa, pero sí era posible pensar la revolución. ¿Qué no se hizo? Por ejemplo, afinar mucho en las débiles bases económicas, incluso históricas, incluso estratégicas que tenía Europa, y explicar que todo eso en algún momento se hundiría. En segundo lugar, rescatar la idea de Cohn-Bendit, una larga marcha a través de las instituciones. Es verdad que Cohn-Bendit fue el ala derecha de todo el proceso, pero es verdad que mucha gente pensaba eso mismo, aunque no lo dijera con tanta cara dura como él. Por lo tanto, en ese momento no se hizo lo que se debía haber hecho. Ahora nos podría suceder igual, ¿no? Espero que no, ¿no? En conclusión, estamos en las puertas de una gran crisis económica, pero también tenemos una crisis política, vamos a ver, y una crisis incluso intelectual de las sociedades occidentales. Esto es muy importante entenderlo. ¿En qué se manifiesta la crisis política? Creo que está claro. El parlamentarismo está en sus horas bajas. O sea, la gente hoy no admite el parlamentarismo como después de la muerte de Franco. O sea, hay un sector que lo rechazamos rotundamente. Alguien a la entrada me hablaba de una entrevista que me han hecho en una radio que se llama Burbuja, y allí, bueno, pues es un debate en que hace una semana yo hice en una radio, no sé muy bien qué es esa radio, ¿no?, en la que, bueno, pues con unos republicanos, con todo esto del proceso constituyente, a mí me fue muy fácil. No, yo no estoy por ningún proceso constituyente, yo rechazaré todo sistema que no esté basado en el gobierno por asambleas. Y lo dije con gente. No había nadie que apoyara mis posiciones. Bueno, había allí que tampoco las apoyaba, no nos engañamos, de las 5 personas del debate. Y fue fácil decirlo, y entonces incluso creo que hubo un momento en que los parlamentaristas republicanos, los que defendían una república parlamentarista, hasta ellos mismos dudaron. Yo quise observar en un momento que se batían en retirada.
para mí me fue muy fácil decir, no hay ningún sistema parlamentario que realice la libertad política. Y esa cuestión hay que entenderla así, y la vamos a decir en la calle hasta que la entienda la gente y la realice. Y todas las demás historias, no contéis conmigo y no me interesa. Pero hay otra crisis más importante también para mí, que es la crisis de la izquierda. Daros cuenta que la izquierda ha sido el instrumento político del que se ha valido el capitalismo para el control político e ideológico de las masas desde el final del franquismo. Cuando se pierde la guerra civil, es el franquismo, con toda su estructura, iglesia, falangismo y tal, lo que controla a la gente. Cuando esa estructura entra en quiebra, ellos se recuperan el izquierdismo a través del Partido Comunista. O sea, yo estoy seguro que hay un pacto con el Partido Comunista a finales de los años 60 para llevar adelante lo que luego sería la transición política, que hace que al Partido Comunista se le dé una hegemonía y que acaba aplastando todos los procesos o todas las ilusiones de que el final del franquismo fuera el inicio de un proceso de revolución. Eso no sucede, ¿no? Entonces el Partido Comunista llega a tener una fuerza enorme. Recordar aquí el poder que tenía el PSUV, que en los años 80 era aplastante, controlaban todo. En algún momento llegaron a tener el 22% de los votos, creo aquí en Cataluña, el 23%, ¿no? Eso era terrible. Ahora, sin embargo, cuando vemos ¿qué ha quedado de todo eso? Muy poquito, o casi nada. Todo su sistema de creencias se ha venido abajo. Les ha golpeado el fracaso de la Unión Soviética, lo que está haciendo China, el descrédito del marxismo y tal. Por lo tanto, ahora se dan condiciones bastante óptimas en el terreno de la ideología y de la política y de la economía incluso, porque ese muro de contención de pseudoideas se ha esfumado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros somos capaces de aportar estructuras de ideas sólidas y de ideales, podemos ganar. Porque no solamente están destruidas o semidestruidas las ilusiones izquierdistas. Por ejemplo, yo cuando era joven me desesperaba porque yo era marxista, pero nunca acepté el parlamentarismo. A mí el parlamentarismo siempre me ha parecido una broma pesada, ¿no? Entonces, cuando yo me negaba a admitir el parlamentarismo, pues te estrellabas contra un muro porque todo el mundo era parlamentarista. Éramos 3 o 4 los que nos lo negábamos desde el marxismo, ¿no? Los que decíamos que era intolerable, que era una vileza defender el parlamentarismo. Toda la gente estaba encantada con el parlamentarismo. Eso ya no pasa. Pero además, no solamente está en crisis la izquierda, sino también la intelectualidad izquierdista que tanta influencia ha tenido en la cabeza de la gente. Ya casi no quedan intelectuales izquierdistas. Y los que quedan son tan mayores que casi están extinguiéndose por biología. Pero además, el sistema de dominación no está formulando sistemas de ideas que verdaderamente cautiven a la gente. Ahora no hay ninguna idea cautivadora. Es decir, lo que existe es un estado socialmente depresivo, de pequeñas nociones, de ideas basura, de cositas que van muy poco. No tenemos los grandes pensadores. Daros cuenta la función que desempeñan todos estos pensadores, por ejemplo, cuando destruyen el proceso revolucionario en el Estado francés a partir de 1944, el papel que juega Jean-Paul Sartre. ¿No? Jean-Paul Sartre llega allí, él pone su libro sobre la mesa, era un tío reverenciado. Daros cuenta que algunos libros de Jean-Paul Sartre se vendían millones de copias. O sea, millones de copias. Entonces, Jean-Paul Sartre decía A y al día siguiente decían A 200 o 3.000 personas en Francia, ¿no? Entonces, hoy el sistema de dominación, en lo que llamamos Estado español, no tiene esta intelectualidad. Y esto es una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque las élites de poder están tan convencidas de su poder, están tan convencidas que han creado un aparato perfecto y que han destruido al pueblo y como individuos, que no se han molestado en crear estas élites que la necesitan para el control. Pero si nosotros fuéramos capaces de aquí a 5 años o a 10 de construir sistemas de convicciones y grandes ideales transformadores, podríamos ganarles por la mano la batalla de las ideas, y quien gana la batalla de las ideas gana la batalla sustantiva en la calle. Esto es decisivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos que poner en cuestión y en cuarentena incluso la creencia de que un proceso revolucionario puede marchar adelante a partir de cuestiones pequeñas. No es así. Ahora mismo lo que está en cuestión es la totalidad de la vida humana tal como se ha vivido en los últimos 50 años. Y tenemos que aportar argumentos a la totalidad de la vida humana. Una totalidad finita, no digo a 100 problemas, pero sí por lo menos a 15 o 20. Porque todo esto es lo que se está desmoronando, ¿no? Tenemos que reflexionar y aportar ideas respecto a cómo vamos a crear una sociedad convivencial. Una sociedad convivencial es fundamental. Los procesos de autogestión económica y autogobierno por asambleas no son autómatas, no los hacen seres abstractos. Si los seres que van a hacer eso no son sociables y convivenciales, no se puede hacer.
O sea, podría haber una economía autogestionada que solo fuera autogestionada verbalmente. Tiene que haber una convivencia y una relación en la cual la toma de decisiones colectivas en asamblea sea posible. O sea, la asamblea es muy complicada, no es tan fácil. Yo esta mañana hablaba con un amigo aquí en Barcelona de la enorme complejidad de los procesos asamblearios y cómo hay que seguir profundizando en el análisis de la asamblea. Pero el análisis de la asamblea es el análisis del sujeto que acude a la asamblea. No puede haber asambleas capaces sin sujetos capaces. Entonces esto nos da una complejidad. Por lo tanto, si fuéramos capaces en los próximos años de ir aportando análisis y aportando grandes ideales transformadores, ilusionantes, lo que necesitamos son ideas ilusionantes en las que los grandes problemas de nuestro tiempo tengan una solución. Quizá no una solución perfecta, porque los seres humanos nunca pensamos con perfección, todo pensamiento está lleno de error y cuestiones escasamente limitadas. Antes hablaba con Miguel de la cuestión aquí, de lo que es el problema de Cataluña, ¿no? O de los países catalanes, todo lo que significa, cómo hacemos ahora un análisis de esto, de la lengua, la cultura, la historia, ¿no? Cuando ya los análisis heredados de hace 40 años, o unos han demostrado ser completamente nefastos y otros insuficientes, ¿no? ¿Cómo actualizamos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues ahí está la cuestión. Nosotros ahora tenemos muchas más preguntas que respuestas, muchos más problemas por resolver que problemas resueltos. Pero claro, si ganamos la batalla de las ideas, hemos ganado la batalla principal de la revolución. En ese sentido, recomiendo la lectura de mi texto de la intervención política, que está publicado en la revista teórica de CNT, que se llama Estudios. Yo ahí lo que defiendo es esto: la batalla de las ideas es la batalla fundamental de todo proceso revolucionario. Y gana la batalla de las ideas quien aporta mejores ideas. Ideas más verdaderas, ideas más capaces, más complejas y más completas. Luego, naturalmente, cuando se hubiera ganado la batalla de las ideas en sectores significativos de las clases populares, habría que entrar en pensar en otras batallas. Pero eso sería un segundo momento de una estrategia revolucionaria. Ahora estamos en una etapa más primitiva, ¿no? Los grandes cambios que ha habido y las modificaciones de la realidad social y personal nos hace que lo que necesitamos son los instrumentos para ganar esa batalla, que son las ideas. A mí, al menos, mi estrategia personal indica que durante un tiempo la elaboración de ideas, grandes ideas verdaderas e ilusionantes, pero sobre todo lo verdaderas que se pueda, que siempre es en parte, sería un primer momento, ¿no? Entonces tendríamos que rehacer la totalidad finita de la vida humana a través de una nueva idea de la vida en sociedad y de lo que es el sujeto. Por ejemplo, no oculto que necesitamos una nueva idea, ¿qué es ser sujeto y qué es ser humano? ¿No? El capitalismo ha conseguido éxitos colosales con su idea de qué es ser hoy ser humano, ¿no? Lo han logrado. Nos han puesto a la defensiva y en realidad nos han destruido. Vale. ¿Qué pasaría si logramos hacer un debate que no debería ser de minorías, sino llegar a amplios sectores de la sociedad? ¿En qué consiste hoy lo humano y cómo se debe autoconstruir el sujeto? Quizá consiguiéramos ir hacia retrocediendo a los horripilantes instrumentos que ha creado el capitalismo y el Estado para destruirnos como personas. No digo que esto sea la única tarea, pero una tarea sí. Esto requiere una reflexión muy difícil, ¿no? Y que nos llevaría a un debate filosófico complicado. Pero estas cuestiones se están ya poniendo sobre la mesa, ¿no? Yo, que voy de allá para acá y voy a muchos sitios, no siempre hablo delante de un público convencido políticamente, a veces no. Yo observo muy bien que esto es una necesidad muy sentida por amplios sectores de la población, a veces incluso por gente absolutamente apolítica, pero que ellos comprenden que su condición de seres humanos, primero, está siendo triturada y en segundo lugar, ellos no saben qué son, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una aportación a la idea de revolución integral fundamental. Por tanto, tenemos una crisis económica, recapitulando, una crisis también política, y una crisis ideológica, y una crisis de los valores actuales que ya no se admiten. Es decir, hay una resistencia fuerte, aunque es espontánea, a muchos de los valores dominantes, ¿no? Por ejemplo, hay el valor que yo insisto tanto de la convivencia. La gente no quiere ser unos solitarios, no quieren vivir una vida solitaria, a las que les obliga el capitalismo. Quieren vivir una vida en donde haya un grado de colectivismo, de emoción colectiva, de vida colectiva, ¿no? Como lo vivían nuestras abuelas y abuelos no hace tanto, solo hace 50 años, que eso no había sido destruido. Por lo tanto, estas necesidades
si se consiguen dar respuesta, este tipo de necesidades inmateriales nos crearía una situación de superioridad en el terreno de las ideas frente al sistema de dominación. Otra cuestión que sale mucho es la cuestión de la verdad. Nosotros vivimos ahora con unos aparatos de adoctrinamiento y propaganda de un poder descomunal. Entonces hay una demanda muy fuerte de gente que quiere saber qué es la verdad, aunque sea una verdad pequeña sobre muchos asuntos. Un debate multitudinario sobre cómo crear una sociedad de la verdad, es decir, con libertad de conciencia, donde no exista leccionamiento, donde todas las tendencias puedan explicarse y la realidad del pensamiento colectivo surja del libre debate y no del adoctrinamiento totalitario como hoy, eso llevaría directamente a un choque con el capitalismo a partir de una cuestión muy sentida, que la gente, digámoslo, está harta de ser engañada. Entonces están emergiendo realidades nuevas que nos permitirán quizá operar. Pero claro, si la crisis económica y la crisis política y la crisis ideológica no encuentra un proyecto de transformación integral, de revolución integral, se quedaría ahí. Estos son solo posibilidades, no realidades. Se quedarían como posibilidades no realizadas. Pero esto ya depende de nosotras y nosotros. Es decir, primero, ¿qué elegimos? ¿La vuelta al bienestar de los años 90 o 2000? ¿O bien queremos construir una sociedad nueva? Construir una sociedad nueva es súper complicado, muy complicado. No es algo que se pueda abordar en 10 años, no, es un proceso histórico. El tiempo de la historia no es nuestro tiempo de la biología. Tenemos que pensar, yo antes he dicho 10 años, pero en realidad todo lo que está sucediendo va a dar motivos a conflictos en lo que queda de siglo. Tiene que ser un proceso que piense en una estrategia en lo que va de siglo, ¿no? Y en realidad, si observamos, la historia de Europa es muy curioso, es épocas de paz social y épocas de conflicto. Y en los últimos 200 años ha habido como una fluctuación. Ahora, después de un gran periodo de paz, estamos entrando en una época del conflicto. Elegir el proceso de revolución, pues es una elección, es sencillamente una elección. Pero insisto que un cambio, con todo lo que lleva aparejado un cambio de esta naturaleza, requiere grandes ideales. O sea, si formulamos grandes ideales que puedan llegar a lo hondo del pensamiento y de las emociones de la gente, porque las emociones son legítimas siempre que estén subordinadas a la elección reflexiva, ¿no? Que no sean manipulativas, pues entonces podremos hacerlo. Pero claro, ahora mismo lo que se observa no es eso siempre, sino más bien una insistencia en pequeños proyectos, pequeñas cosas, tal, ¿no? Esas pequeñas cosas hay que hacerlas, sí, hay que hacerlas, pero hay que poner encima de ellas un proyecto mayor. Es decir, tenemos todo lo que sea hacer redes sociales, hacer proyectos de contacto entre la gente, pequeños proyectos desde todo, desde hacer un huerto hasta lo que sea, hasta cooperativas, ahora son fundamentales, porque nos permite una resocialización semi-espontánea de una población hecha social. Y también es un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, pero eso en sí mismo no es suficiente. Se tiene que introducir las reflexiones sobre los grandes problemas de nuestro tiempo y hay que abordar esa reflexión y ese debate ya sin más. Por lo tanto, ya para acabar diré que mi estrategia personal, yo solo puedo explicar lo que yo voy a hacer. Claro, yo solo me represento a mí mismo, yo no soy de ningún colectivo a estas alturas, por supuesto de ningún partido, no soy de nada, ¿no? Solo soy de la Asociación de Amigos del Románico, que bueno, que es poco operativa. La Asociación de Amigos del Románico pinta poco en el panorama actual, ¿no? Y además somos solo 150 personas, así, en todo el país, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se debería hacer una estrategia con una perspectiva a 10 años vista. Primero, hacer la estrategia que no la tenemos. Entonces, yo la mía la he definido en 3 etapas. Una primera etapa sería de acabar de hacer la estrategia, reflexionar sobre las características de nuestra época y las líneas fundamentales de acción. Luego, otros 3 años permitirían aplicarlo en la realidad social de una manera amplia, sobre todo la batalla de las ideas, en la que yo creo firmemente. Y luego los 3 años siguientes quizá tendrían como meta ya intentar que esta gran batalla de las ideas penetrara en sectores más amplios de la sociedad. Llegados aquí, habría que volver a replantearse la estrategia para el periodo siguiente. Es decir, por lo tanto, podríamos avanzar sobre fases estratégicas de 10